¿Cómo está? Muy buenos días. Sean bienvenidos a esta segunda clase teórica de la gestión 2024. Muchos de ustedes ya me conocen, pero soy el doctor Mauricio Belmonte Ayala, docente del Paralelo A. ¿Sí? Entonces, vamos a dar continuidad a la anterior clase teórica y después de haber hecho todos los pasos previos para la terapia endodóntica, de tener un correcto diagnóstico y de haber hecho el control del dolor y el aislamiento, es muy importante que volvamos un poquito atrás y revisemos bien cuál ha sido el diagnóstico. Y para llegar a un diagnóstico necesitamos conocer muy a cabalidad lo que va a ser la clasificación tanto de patología pulpar como de la patología perirradicular. No se olviden que estos dos diagnósticos siempre tienen que estar en una historia clínica de endodoncia porque nos van a guiar durante las siguientes etapas del tratamiento. Para planificar es muy bueno que yo tenga hecho un diagnóstico con exactitud. Bueno, entonces, primero vamos a ver la importancia y algunos métodos y técnicas para alcanzar un diagnóstico. Yo sé que cuando vamos a hacer un diagnóstico, bueno, primero tendré que tener una historia clínica, tendré que llegar a un diagnóstico después de haber realizado la anamnesis del paciente, de haber hecho un examen clínico extraoral, intraoral y haber hecho una revisión, ¿sí? Y en definitiva, el tratamiento que yo voy a intentar tener será, en el caso nuestro, conservar la pieza dentaria en la cavidad oral, siempre y cuando estén dadas las condiciones para su adecuada rehabilitación. Y bueno, siempre está la alternativa de llegar, si no podemos hacer la endodoncia o hay alguna complicación, hacer la exodoncia de la pieza dentaria. Pero obviamente nosotros queremos hacer el tratamiento endodóntico convencional. Tenemos también como alternativas el retratamiento o lo que va a ser una cirugía parendodóntica. Y después, bueno, recién pensaremos en qué pasaría si se pierde el diente o la pieza dentaria. Pero bueno, la idea nuestra es siempre una odontología conservadora. Y dentro de la historia clínica tenemos la anamnesis, que va a ser una primera parte donde se piden algunos datos generales como el nombre, la afiliación, el motivo de consulta. En el caso nuestro, generalmente siempre va a ser dolor, ¿sí? O algún tipo de molestia. Ver la evolución que ha tenido este motivo de consulta, algunos antecedentes dentales. Y obviamente cuando hablamos de antecedentes médicos, tenemos que ver algunas patologías que puedan estar relacionadas o que puedan tener algún tipo de compromiso para el paciente. Siempre es importante ver que la patología de base esté controlada, evidentemente por el personal médico, ¿sí? Si tenemos un paciente controlado, bueno, lo atendemos de forma normal. El tema es cuando detectamos un paciente no controlado. Y evidentemente dentro de la anamnesis el dolor va a ser muy importante. Tendremos que cuantificar la escala del dolor. Pues yo tengo una escala numérica, como estamos viendo acá, 0 sin dolor, 10 con dolor espontáneo y de mucha intensidad. Y tendremos que ir haciendo ciertas pruebas para determinar esto. Cuando hablamos de las causas de la patología pulpar, primero vamos a pensar siempre en una lesión por caries, después vamos a pensar en un traumatismo y también podemos tener las patologías pulpares post algún tipo de intervención, como va a ser aquí la preparación de la pieza dentaria. Si es que yo no utilizo refrigeración, podemos generar patología pulpar. ¿Sí? Hay muchos modelos de fichas odontológicas. Hoy en día la tendencia es a simplificarla un poco y muchas veces tener historias clínicas ya digitalizadas, ¿sí? Hay varios formatos y modelos y evidentemente en algún momento con lo de la pandemia hemos visto también que se puede hacer una anamnesis previa, pedirle al paciente tal vez alguna información y bueno, hoy en día tenemos las videollamadas de WhatsApp, el Zoom, ¿sí? Entonces tenemos bastantes medios ahora para contactarnos con el paciente antes de que llegue tal vez a la consulta o a la clínica y poder tener cierta idea de si la patología corresponderá a la clínica de endodoncia o no.
Dentro del examen clínico extraoral, bueno, vamos a buscar aumentos de volumen, tumefacciones que generalmente tienen una causa odontogénica y podemos buscar esto, ¿no? Generalmente un diente necrótico, yo sé que va a afectar a la mucosa y en algún caso también nos puede dar, como en este incisivo inferior, una herida o un drenaje del proceso infeccioso a través de la piel. ¿Qué vamos a buscar en el examen clínico intraoral? Evidentemente esto, caries. Si hemos dicho que es la principal causa de patología pulpar, buscaremos restauraciones con defectos en la adaptación, caries recidivantes, interproximales. Podemos ver acá también sondaje periodontal, lo que nos va a ayudar mucho en el caso de sospechar de algún tipo de fractura, defectos óseos. Y acá cuando ya tenemos un trayecto sinusal, lo que antes denominábamos fístula, yo sé que hay algún diente causante, habrá que hacer el colocado de un cono de gutapercha desinfectado, número 30 o 35, e ir viendo hacia cuál ápice se direcciona, como en este caso a esta pieza de acá, a, a la pieza que está fungiendo como canino, ¿sí? Ahora, dentro de las pruebas clínicas sabemos que es fundamental hacer las pruebas de vitalidad pulpar y para eso tenemos sobre todo las pruebas térmicas al frío. Lo ideal sería utilizar un aerosol refrigerante como estamos viendo acá, el Endo Ice. Después también tenemos las pruebas térmicas al calor que se utilizan en menor frecuencia, la gutapercha caliente, eh, el fresado con algún tipo de tazas de silicona y también podemos ver los vitalómetros, ¿no? Los pulpómetros, que son elementos eléctricos que nos van a pasar una corriente determinada. Hay algunos elementos también que han buscado en la evolución del diagnóstico endodóntico ver la cantidad de irrigación que llega a la pulpa. Para esto podemos tener los flujómetros Doppler o los pulsioxímetros, ¿sí? Y algunas pruebas complementarias, como vamos a ver, que no son pruebas de vitalidad pulpar, pero sí tal vez la palpación, que nos va a ayudar a ver aumentos de volumen, la percusión con el pulpejo del dedo o con un mango de espejo, y algunas pruebas como el bloque de mordida, cuando sospechamos de esto, de las fisuras o cracks en alguna cúspide, transiluminación, como estamos viendo también para ver líneas o trazos de fractura, la tinción, que nos puede ayudar en algún caso, y si, bueno, no tenemos un diagnóstico, a veces podemos recurrir a estas últimas pruebas, como son la anestesia selectiva y el fresado, que en realidad ya está muy en desuso, pero nos ayuda a diferenciar, a ver si hay dientes con vitalidad o dientes que han perdido la vitalidad y que no nos están dando síntomas. Muy importante siempre el estudio, la radiografía inicial o diagnóstica. Para eso no nos olvidemos del, del método del cono largo, de la radiografía por paralelaje. Estos son los dispositivos o los posicionadores, tanto para dientes anteriores, posteriores, superiores, inferiores. Y algunos elementos que tenemos que ver en las radiografías, tenemos evidentemente, perdón, la porción coronaria, dentina, esmalte, eh, el espacio correspondiente a la cámara pulpar, las raíces con sus curvaturas. Tenemos que tener muy en cuenta esto, ¿no? La continuidad de la luz del conducto, la forma cónica, y también habrá que ver esto, ¿no? Los elementos que van a ser a la lámina dura, el espacio ocupado por el ligamento periodontal y el trabeculado óseo también y ver cómo se puede modificar, ¿no? Entonces, aquí tenemos la aleta de mordida o la bite wing, sobre todo para ver eh, las caries interproximales y la distancia que hay hacia el piso o hacia la zona de furcación. Muy importante cuando sospechamos de que la furca tal vez puede estar comprometida y nos va a ayudar mucho entonces. Y yendo un poquito más a un tema que se va a profundizar más adelante, la técnica de Clark, cuando yo voy a hacer tomas ya sea mesiodistales o mesioradiales o distoradiales para poder desproyectar dos raíces o estructuras que estén juntas, lo que nos va a permitir, sobre todo en los molares, que podamos desobreproyectar, ¿no? Cuando yo tengo dos raíces, yo sé que una veces, muchas veces cubre a la otra y no puedo diferenciar. Cuando yo hago la técnica de Clark, de cierta forma estamos desproyectando, ¿no? Entonces, voy a ir 20 grados hacia mesial o hacia distal para hacer esta desproyección de la imagen radiográfica. Y si hablamos un poquito de las ventajas de la radiografía digital, bueno, ya es el procesamiento más rápido, el tener la imagen inmediatamente,
la menor radiación sobre todo, y también este juego de negativo, de contrastes, de ver con colores, como estamos viendo, para tener en el software de la computadora las medidas, por ejemplo, que aproximadas, obviamente, que tenemos, y nos van a ayudar con todo el trabajo. Y si hablamos de imágenes, en realidad yo sé que hoy en día, si tenemos dudas, no se pide de con protocolo definido, pero si yo veo algo en la radiografía, hago un cambio de angulación, repito la radiografía, siempre puedo pedir una tomografía de ascónico de campo pequeño, 5 por 5, 6 por 6 centímetros para estudiar un grupo de dientes. Y aquí yo puedo hacer cortes en sentido coronal, transversal, sí, mesiodistal, para ver los tres planos de sagital también. Bueno, una vez que hemos visto todo esto, ahora vamos a empezar a hablar acerca de las clasificaciones que hemos podido ver o tal vez que hemos escuchado en algún curso o asignatura. Entonces, las clasificaciones se van a clasificar de cierta forma, se van a dividir de acuerdo a su eh, objetivo, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas clasificaciones previas. Y aquí hablamos de una clasificación histopatológica del año 54, donde lo que se va a tomar más en cuenta, si se fijan, acá tenemos, son aspectos en cuanto a los tejidos, ¿no? A las células, ya sea de la pulpa dental, o algún aspecto como ver pus o ver una hiperemia. Entonces, en este caso, toda la terminología es histopatológica. Es por eso que no tiene una aplicación del todo clara en la clínica y nos podía llevar muchas veces a confusiones. Después tenemos una clasificación anatómica de los estados pulpares donde se habla de una pulpitis total, parcial, aguda, crónica, ¿sí? Y tenemos una clasificación patogénica, ¿no? Aquí donde hace referencia un poco al tipo de inflamación, ya sea aguda o crónica. Sabemos que agudo hace referencia a mucha sintomatología, corta data de evolución, y aquí habla un poquito acerca de los microorganismos, que obviamente no los podemos ver, ¿no? Cuando hacemos un diagnóstico clínico, incluso al momento de hacer el acceso, es un poco difícil identificar si es que habían o no microorganismos. Hay ciertos parámetros del sangrado o ausencia del sangrado, pero no nos permiten hacer este tipo de diagnóstico. Y es así que para generar un poco de uniformidad y estandarizar criterios, la Asociación Americana de Endodoncia, el año 2008 y después el 2012, convoca a una conferencia de diagnóstico y su terminología. Y obviamente esta conferencia lo que hace es proponer criterios universales. Eso es muy importante cuando hablamos de diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser válido aquí en Bolivia, en el Alto, en la ciudad de Santa Cruz, en Brasil, en Uruguay, en China, en Estados Unidos, en Inglaterra. Entonces, tiene que haber esa universalidad, ¿sí? Después, estandarizar también será muy importante, que todos hablemos un mismo idioma o lenguaje. Si es que hubiera alguna duda, nos vamos a basar más en exámenes clínicos y su interpretación radiográfica. Y obviamente aquí tenemos el paper, ¿sí? Es el documento que resume un poquito esta clasificación de patologías pulpares y más adelante perirradiculares. Al momento de cargar esta clase también se está subiendo un PDF en español resumido sobre esta clasificación de patologías. Entonces, vamos a empezar con el primer diagnóstico que sería una pulpa normal. Clínicamente siempre tenemos que ver que estén intactos los tejidos, que el esmalte esté cubriendo la dentina, que no encontremos cambios de coloración, cavitaciones, obviamente por traumatismos o caries. Y a las pruebas clínicas, ¿cómo respondería esto? A las pruebas de vitalidad pulpar va a haber una respuesta normal, quiere decir que va a haber una sensibilidad, pero que va a pasar inmediatamente, se retira el estímulo, ¿sí? No nos olvidemos que una pulpa sana sí nos va a dar una respuesta positiva al aerosol refrigerante, ¿sí? Percusión siempre va a ser negativa, la palpación también, nunca va a haber un punto o una zona inflamada o un edema en una pulpa normal o sana, ¿sí? Y radiográficamente se corresponderá, entonces como estamos viendo acá, vamos a ver restauraciones donde no hay caries, filtraciones o dientes con los tejidos sanos, el espacio de la cámara pulpar y los espacios de las raíces y los conductos, bueno, tendrán que conllevar esta cierta uniformidad, ¿cierto? De más cónico cervical a menos cónico o más estrecho a nivel apical.
Habrá que ver esta continuidad. Y bueno, nunca tendremos una zona radiolúcida, una zona con pérdida del trabeculado óseo normal. ¿Cuál será el tratamiento de la pulpa normal? Bueno, simplemente en endodoncia, nada, no vamos a hacer ningún tratamiento. Hay que hacer un control, seguramente control de higiene, ver el tema estético tal vez, ¿no? Pero en una pulpa normal, entonces la intervención es ninguna. Ahora pasamos a que ya clínicamente vamos a tener una caries, ya sea de dentina superficial o de dentina media, pero fíjense que todavía no hay una gran cercanía hacia el paquete vascular nervioso, ¿sí? Entonces, a las pruebas de vitalidad pulpar va a haber una respuesta que dura unos cuantos segundos. Si yo aplico el aerosol refrigerante y dejo, durará un par de segundos, pero va a pasar también, ¿sí? Otra característica importante es la intensidad del dolor. En este caso, el paciente lo puede referir como una molestia más que dolor. La intensidad entonces será baja y nunca habrá el antecedente de dolor espontáneo. Siempre el dolor tiene que desencadenarse por un estímulo, ya sea líquido frío, caliente o dulce, ¿no? Entonces, ¿cuál será el tratamiento después de hacer las pruebas clínicas? Bueno, eliminación del tejido cariado y afectado en este caso, y un recubrimiento, protección pulpar, dependiendo, ya sea un adhesivo, o sea, una base, dependiendo de la profundidad, ¿no? Pero siempre es importante esto, el aislamiento absoluto al hacer la parte de operatoria y en algún caso también post tratamiento de periodoncia podemos tener también algún tipo de pulpitis reversible, pero obviamente en este caso hay que hacer la diferenciación con que ha sido después del tratamiento periodontal y que tal vez no sea en un solo diente, sino en un grupo de dientes, ¿no? Porque estamos eliminando el cemento que está infectado junto con el cálculo dental y vamos a producir una mayor permeabilidad de la dentina. ¿Sí? Entonces no se olviden siempre buscar esto, restauraciones, aquí nos dan una idea de la imagen de que el punto de contacto no está bien terminado, la inflamación también, probablemente al frío hay algo de molestia, ¿no? Entonces, en la pulpitis reversible, el tratamiento casi siempre es eliminación del tejido cariado, eliminación o retiro de la restauración, protección pulpar y esto. Radiográficamente, ¿qué vamos a ver? Si aquí estamos viendo clínicamente una caries de dentina media o superficial, radiográficamente veremos eso, ¿no? El paquete vascular nervioso tendrá todavía bastante grosor de dentina, ¿sí? Y el paciente nos va a acompañar con lo que nunca ha habido dolor espontáneo, no dolor nocturno, dolor de baja intensidad y de evolución no muy prolongada. Ahora ya empezamos a ingresar dentro de las patologías pulpares que sí van a necesitar un tratamiento endodontico radical, como va a ser la biopulpectomía. Entonces, en este caso, fíjense, ya hablamos de una pulpitis, inflamación. Su mismo nombre nos dice, ¿no? Irreversible. Entonces, quiere decir que por más que yo elimine el agente etiológico causal, por decirles esta lesión cariosa profunda, por la proximidad ya no es posible mantener la pulpa dentro de la pieza dentaria, hay que hacer una extirpación de la pulpa. Entonces, clínicamente, ¿qué encontramos? Caries más profundas. ¿De dónde ha derivado esta pulpitis irreversible? Inicialmente tal vez era una pulpitis reversible, ¿cierto? Entonces, la caries va a tener su evolución normal y vamos a ver aquí lesiones más profundas, más cantidad de tejido reblandecido. Probablemente el paciente ya en la escala de dolor ha subido de un dolor leve a moderado, ahora sí a un dolor que puede alcanzar el número 10, un dolor bastante intenso. De hecho, esta pulpitis irreversible va a ser una de las causas de que el paciente pueda no dormir, ya que tiene dolor nocturno, dolor a cambios de postura cuando está en decúbito. Es por eso que muchas veces los pacientes a veces tienen que sentarse para poder conciliar el sueño, ya que en posición de decúbito, por la mayor irrigación hacia la zona de la cabeza, de los maxilares va a haber un dolor más intenso, ¿no? Entonces, la escala del dolor, la intensidad y la duración van a sobrepasar más allá de los 10 segundos, ¿sí? Podemos ver que a veces el dolor puede ser en minutos o durar minutos, puede durar horas incluso, y algunos pacientes refieren de que tienen dolor por varios días, ¿no? Seguramente el paciente ya ha tenido necesidad de tomar algún tipo de medicación analgésica que a veces no va siendo efectiva, ¿no? Mientras no se elimine la causa, que es esa pulpa con una inflamación irreversible. Radiográficamente, entonces vamos a encontrar
lesiones cariosas más profundas, restauraciones más profundas, restauraciones filtradas y obviamente una mayor cercanía a lo que son los cuernos o las cámaras pulpares. Y a la percusión puede ser que tengamos una prueba tanto negativa como positiva. A la palpación no va a haber aumento de volumen todavía. Entonces lo que mandaría serían las pruebas de vitalidad pulpar. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Una biopulpectomía o una pulpectomía. Pasamos al siguiente tipo de pulpitis, en este caso la irreversible asintomática. Es mucho más extraña ver este tipo de pulpitis si la comparamos con la anterior, con la irreversible sintomática, porque acá tenemos generalmente pacientes jóvenes, cámaras pulpares bastante grandes y tenemos un paquete vasculonervioso también con una capacidad defensiva o de reacción bastante grande. Y acá podemos ver un pólipo pulpar, que es el típico ejemplo en esta hiperplasia pulpar, es como una carnosidad que sale de una comunicación por caries, pero por el gran volumen y el ápice que tal vez esté abierto, podemos encontrar de que la pulpa se ha hipertrofiado, o había una hiperplasia, un aumento en el tamaño y en el número de las células pulpares, y obviamente no va a haber mucho dolor o molestia solamente a la compresión, ¿no? O al empaquetamiento por alimento. A cambios térmicos, la molestia puede ser de baja intensidad, sobre todo al empaquetamiento y a la masticación. ¿Sí? Entonces, para encontrar una hiperplasia pulpar, tenemos que tener generalmente pacientes de edad corta o pacientes con una dentición joven y habrá que ver y evaluar esto si hay o no un cierre apical, ¿no? El tratamiento también es una biopulpectomía, habrá que eliminar el tejido carioso. Las lesiones aquí vemos son bastante grandes, como una olla de caries y con una cuchareta de dentina inversa. Segundo tipo de pulpitis irreversible asintomática va a ser una reabsorción dentinaria interna. Esta puede estar provocada también por patología pulpar y en este caso, como su nombre nos dice, no va a haber sintomatología, a excepción de este cambio de coloración que se puede hacer evidente si la lesión o la reabsorción está a nivel coronario. Si la reabsorción, como estamos viendo en la imagen, fuera más a nivel radicular, bueno, puede ser que simplemente un día haya una fractura del diente sin que el paciente se haya percatado. ¿Cuál es la etiología de esta pulpitis irreversible como reabsorción dentinaria interna? Muchas veces es postraumatismo, ¿sí? Y por eso es que sucede más con mayor frecuencia en los dientes anterosuperiores, sobre todo en los incisivos centrales y laterales, donde sabemos que hay más posibilidad de sufrir caídas, golpes, choques, accidentes durante la práctica del deporte o en el parque, a veces con los más pequeños, ¿no? Entonces, siempre después de un traumatismo habrá que hacer un seguimiento radiográfico y clínico, porque podemos tener también que se active una reabsorción dentinaria interna. ¿Cómo yo diferencio la reabsorción dentinaria interna de la reabsorción dentinaria externa? Fíjense, aquí tenemos reabsorción interna y fíjense que la reabsorción interna siempre va a seguir la luz del conducto. Viene la cámara pulpar, llegamos al tren cervical. Fíjense, como en una imagen de plato, una forma esférica, ¿sí? Veo que el conducto se va a ampliar de forma cilíndrica y de forma uniforme, un círculo, ¿no? Y después continúa de forma normal, comprometiendo la luz del conducto. Cambio. En este tipo de reabsorción dentinaria externa, fíjense el patrón que no tiene una geometría definida, bastante irregular más bien, y obviamente no está en relación con la luz del conducto. Fíjense que la reabsorción aquí es bastante caótica, ¿sí? Ambas pueden estar producidas por patología pulpar y las que tienen mejor pronóstico siempre son las reabsorciones dentarias internas. ¿Qué pasa ahora? Como estamos yendo en línea de progresión, vamos a ver que si yo no he tratado una pulpitis irreversible, ya sea sintomática o asintomática, podemos pasar al siguiente estadio que sería una necrosis pulpar. En este caso, la necrosis pulpar va a ser el cese de vitalidad en las funciones de la pulpa dental, sobre todo la irrigación. ¿Recuerdan que hablamos al principio de que es muy importante ver la sintomatología nerviosa, ¿no? Pero la irrigación es lo que en realidad va a dar vitalidad o no a un tejido y en este caso a la pulpa dental. En algún caso puede haber un cambio de color o oscurecimiento, pero también puede haber este cambio en piezas que ya están endodónticamente tratadas, pero en dientes anteriores es un dato sobre todo. Y si se fijan, vamos a encontrar esto, ¿no?
antecedentes de traumatismo puede ser, o podríamos ver que en una radiografía vamos a encontrar imágenes radiológicas. Cuando yo ya tengo una pulpa necrótica, ya dejo libre el paso para que los microorganismos puedan invadir los tejidos periradiculares, ya sea ligamento periodontal, cemento o el trabeculado óseo, la lámina dura. ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a ver ya estas imágenes radiolúcidas, tengo entendido de que ha habido una patología de tipo crónico y obviamente una necrosis pulpar ha tenido una evolución mucho más larga, ¿no? Para haber llegado a cese de vitalidad, puede ser que el paciente ha presentado dolor hace algunos meses o hace algunos años y el dolor pasó, por lo que el paciente a veces deja de asistir a la consulta odontológica y obviamente tenemos que este proceso se va cronificando. Mientras más larga sea la necrosis, más contaminación por microorganismos, mayor colonización y por lo que vamos a tener que el proceso puede ser más grande y de mayor o de mayor complejidad, ¿no? Es por eso que una necrosis siempre tiene un pronóstico más reservado. Las pruebas de vitalidad pulpar que nos van a dar acá negativo. Entonces, pruebas térmicas, frío, calor, no hay respuesta, ¿sí? Y si yo veo una cavidad amplia, cariosa, muy grande y puedo entrar con la sonda exploradora, entro al conducto y no hay sangramiento, también nos podría dar un indicio de que hay una necrosis pulpar. Otras pruebas complementarias, la palpación. Si me da una respuesta positiva, quiere decir que ha habido o que hay un absceso que se está formando o un absceso que ha drenado y hay una cierta zona dolorosa, ¿no? Habrá que verificar con las pruebas para diagnóstico periradicular y podría yo encontrar desde una percusión positiva, si es que hay una periodontitis apical sintomática, o podría encontrar directamente eh, un drenaje, ¿no? Un absceso periradicular crónico. Entonces, van a variar un poquito las respuestas, pero las pruebas de vitalidad pulpar son importantes. ¿Cuál será el tratamiento? Aquí ya no hablamos de una biopulpectomía, sino hablaríamos de una necropulpectomía. ¿Va a ser diferente? Sí, porque tengo que utilizar una técnica de instrumentación distinta. La etapa en la que voy a determinar la longitud de trabajo va a ser un poco posterior. Hay que trabajar el tercio cervical y medio, ¿sí? Si yo no sigo estas indicaciones, puede ser que el paciente más bien vuelva con una regularización. Otro diagnóstico que podemos tener cuando viene el paciente es de que yo tomo una radiografía y veo que hay una imagen radiopaca dentro del conducto. Eso quiere decir que ya hay material de obturación, ya sean conos de gutapercha, sellador, los dos o alguno de los dos, ¿no? O como estamos viendo acá, muy poquitos conos de gutapercha y una raíz que probablemente era muy amplia y se ha empezado a generar aquí una reabsorción a nivel apical. Entonces, ¿qué vamos a ver? A veces vemos material de obturación provisional. Al retirar vamos a encontrar a veces gutapercha, como les decía, a veces algodón, a veces sellador. Puede haber un cambio de color también en la pieza dentaria a nivel coronario, ¿sí? Y puede ser o no que haya sintomatología. Este diente previamente tratado puede ser que esté correctamente tratado, que haya una buena obturación del sistema de conductos, pero también podría ser que haya una obturación que esté corta, que esté sobrepasada, subobturación, una sobreobturación o una sobreextensión, y el paciente puede o no tener sintomatología. ¿Sí? Cuando hay sintomatología, podemos sospechar de que ha habido un conducto que no se ha podido encontrar o que no se lo ha buscado, o que la longitud de trabajo es muy, muy corta, ¿no? También en algunos casos, cuando hay una sobreextensión, puede haber algo de molestia, puede haber un aumento de volumen. Entonces, el tratamiento va a ser evaluar bien, es más complicado repetir un tratamiento, ¿sí? Y obviamente habrá que hacer una exploración en la clínica antes de habilitar un retratamiento, que no lo hacemos habitualmente. Exploramos el conducto para ver, porque también hay que descartar que se haya podido hacer una perforación, que haya un instrumento que esté separado o fracturado, ¿sí? Hay que evaluar todo esto. Y el último diagnóstico a nivel pulpar que podríamos tener es un diente al que se le ha extirpado la pulpa, que es el de tratamiento iniciado previamente, pero no se le ha obturado el sistema de conductos. Quiere decir que es un tratamiento que se ha iniciado y puede ser que se haya abandonado por parte del operador o del paciente. Y de igual manera, no puede ser que venga el paciente, hagamos el acceso y veamos que no se ha llegado a la cámara pulpar o que sí se ha extirpado. Entonces, acá habrá que tener cuidado igual con las radiografías iniciales y evaluar bien si hay todavía remanente de paquete vascular nervioso o no, para ver si es que se hace un control del dolor o no, ¿no? Y obviamente
ver siempre el tema del aislamiento es importante y cuánto tiempo ha pasado. Mientras más tiempo esté el cemento provisional, seguramente ha habido filtración y obviamente si no hay cemento, bueno, ya está contaminando y tendríamos que hacer el tratamiento enfocados a como si fuera un diente con necrosis. ¿Sí? Entonces el diagnóstico es que ya se ha extirpado la pulpa, ya se ha accedido, pero habrá que ver si se lo trata como un diente vital o un diente necrótico. Ahora, pasamos un poquito a lo que es la patología perirradicular, que también la estamos extrayendo de este consejo, de esta reunión de la Asociación Americana de Endodoncia. Y lo primero que nos va a hablar es acerca de los tejidos apicales normales. Para hacer un diagnóstico perirradicular necesita, igual que con el diagnóstico pulpar, la parte clínica y un estudio complementario que es la radiografía. ¿Sí? Entonces, nunca yo puedo dar un diagnóstico perirradicular ni pulpar si no tengo mi radiografía inicial o previa, idealmente con la técnica de paralelaje. Pruebas, el paciente estará asintomático, ¿sí? A la percusión, a la palpación, y obviamente en la radiografía, ¿qué voy a ver yo? Que no hay un ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, la lámina dura están intactas o normales, y tampoco hay una pérdida o una variación del trabeculado óseo. Después tenemos una periodontitis. Si se fijan aquí, estamos hablando de inflamación del ligamento periodontal y si de tipo sintomático, que también se lo puede denominar agudo, quiere decir que sí va a haber molestia, ¿no? Entonces yo puedo tener una periodontitis y obviamente a la percusión, a la palpación puede ser que haya algo de molestia. Las pruebas de vitalidad pulpar pueden ser variables, ya que yo puedo tener una periodontitis apical en un diente con pulpitis irreversible o también en un diente que ya tiene una necrosis pulpar o con una pieza previamente tratada, ¿sí? Y en la radiografía generalmente vamos a encontrar que el ligamento periodontal puede estar engrosado, ¿sí? O que puede o no verse imágenes radiolúcidas. Esto va a ser muy variable. Puedo tener imágenes radiolúcidas grandes y sintomatología a la perfección. Lo que va a mandar aquí entonces es si hay o no una molestia, una sintomatología aguda en el momento, ¿sí? Y seguramente, si viéramos histológicamente, vamos a ver que hay un infiltrado inflamatorio a nivel del ligamento periodontal, los mediadores de la inflamación, ¿sí? La cascada de la inflamación está jugando su rol y es por eso que hay dolor a la masticación, dolor a la oclusión, al empaquetamiento de alimentos también, ¿sí? Ahora hablamos de una periodontitis apical asintomática. En este caso, vamos a ver que radiográficamente sí vamos a tener una imagen radiolúcida. Puede ser de distinto nivel, puede ser de 2 milímetros, de 3 milímetros, de más milímetros, ¿verdad? Pero en este caso, clínicamente no hay dolor a la percusión, a la palpación. Clínicamente no tenemos dolor o sintomatología, pero al momento de hacer el estudio radiográfico, sí vamos a ver una imagen radiológica. Generalmente la causa va a ser una pulpa necrótica y lo que el paciente nos puede referir, como dice acá, es que lo sienta diferente el diente, ¿no? Vamos haciendo pruebas de percusión o de palpación, no se olviden que tenemos que hacer control en algunos dientes del arco contrario, dientes de adelante o de atrás, para que el paciente nos diga si siente algo diferente o dolor o molestia. Y en algún momento vamos pasando y al llegar al diente podemos nosotros sentir un sonido diferente, un sonido más sordo, y también el paciente va a decir, tuc, 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 ah, ese diente lo siento diferente, ¿ya? Puede ser que no haya un dolor, pero sí ya hay una patología perirradicular instaurada. Ahora, cuando hablamos de abscesos, ya para ir terminando, podemos tener tres tipos de abscesos. Los abscesos perirradiculares agudos, en este caso todo lo que es agudo de nuevo es bastante sintomatología, aumento de volumen, ¿sí? Mucho dolor. Es la segunda causa por la que nosotros vamos a tener pacientes de emergencia que nos van a llamar o van a pasar por la clínica. Y obviamente al mover mucha sintomatología, a la percusión y palpación está intocable. Si yo veo que hay un aumento de volumen, lo peor que puedo hacer es estimular, porque el paciente muchas veces puede incluso hasta llorar. Las pruebas de vitalidad pulpar van a ser negativas. No se olviden que para tener patología perirradicular, hemos dicho que es un requisito que la pulpa ya esté necrótica, ¿sí? El paciente puede sentir el diente móvil, ¿sí? Puede sentir que el diente o nosotros podemos ver que tiene movilidad
Y a pesar de lo que pensaríamos radiográficamente, si es un proceso agudo, es un absceso agudo que se ha presentado por primera vez, no vamos a encontrar una gran imagen radiolúcida, sino que vamos a encontrarlo mucho, un ensanchamiento del espacio ligamento. ¿Sí? En algunos sitios anatómicos se puede perder por completo la anatomía, el pliegue mucolabial, y podemos ver los tejidos que están muy edematosos, con una zona caliente, con mucho dolor. Puede haber también compromiso ganglionar de las cadenas submandibular, sobre todo, ¿no? Acá también, del ángulo mandibular, ¿sí? O submentoniano, y vamos a encontrar los ganglios infartados. ¿Cuál será el tratamiento? Podemos dar antibióticos si es que hay mucho compromiso sistémico, pero generalmente lo que hay que buscar es el drenaje vía conducto. Si no fuera posible, vía mucosa, obviamente utilizando tijeras, utilizando algún tipo de incisión para lograr debridar, ¿no? Ya que si solamente damos antibiótico o antiinflamatorio, tal vez el proceso no va a mejorar en gran medida, ¿no? Aquí estamos viendo un absceso por palatino, hay dientes que son sospechosos, estos dos premolares, ¿sí? Y yo sé que en molares superiores o premolares, como tenemos raíces por palatino, puede ser también una posibilidad que pueda haber este aumento de volumen por palatino. Y para terminar, ya tenemos el segundo tipo de absceso, un absceso perioradicular crónico. Como su nombre lo dice, ¿sí? Es un absceso que se ha formado una segunda instancia, por decirlo así. El diente puede estar asintomático, incluso a la palpación o percusión puede ser que no haya demasiada molestia, pruebas de vitalidad pulpar negativas. Y aquí sí vamos a encontrar que en este absceso crónico vamos a encontrar una imagen radiolúcida apical. ¿Por qué? Porque no es la primera vez. Seguramente hace algunos meses o semanas teníamos un absceso agudo y el mismo cuerpo, en su búsqueda de drenar esta infección, ha buscado una salida natural, ¿no? Y ha formado este tracto sinusal, lo que se llamaba antes una fístula, ¿sí? Y aquí el típico ejemplo, como en este incisivo lateral, vemos que hay como un granito, el paciente lo puede manifestar así, ¿no? Tengo una herida, tengo un granito, y si yo me aprieto, sale un líquido blanco, un líquido que puede ser pus y sangre, un líquido eh, justo sanguinoliento, ¿no? Y obviamente el paciente a veces incluso ya aprende que se le hincha y por ese huequito drena, ¿no? Va drenando, limpiando. Entonces, hay que hacer una fistulografía, ¿sí? Que es colocar, como decíamos, un cono de gutapercha y ver hacia qué ápice va, ¿no? Hay siempre algún diente causante de ese trayecto sinusal, que es un diente que presenta una necrosis. Hay un absceso fénix también que se lo comenta en la literatura antes de terminar, pero este absceso fénix hoy en día es como se lo presenta clínicamente como un absceso agudo, ¿no? La diferencia, ¿cuál sería? Uno, la data, no va a ser la primera vez que el paciente nos dice que se forma, entonces sería un absceso agudo en segunda instancia y probablemente se cronificó el proceso y al disminuir las defensas del paciente vamos a ver que se vuelve a formar, ¿no? La sintomatología es idéntica a un absceso agudo. ¿Dónde estaría el diagnóstico diferencial entonces? En nuestra radiografía. En un absceso agudo no va a haber imagen radiolúcida, pero en un absceso fénix o reagudizado sí vamos a encontrar que hay eh, una imagen radiolúcida asociada al aumento. Y además la anamnesis, ¿no? Preguntarle al paciente si es seguramente la segunda o tercera vez que se le forma este aumento de volumen. ¿Sí? Bueno, entonces ha sido un placer, un gusto. Es un tema muy importante. Repásenlo, por favor, estudienlo, porque los compañeros que ya están en el ROTE van a ingresar. Tienen que saber esta clasificación clínica de las patologías pulpares de forma cabal y de forma que podamos discernir los signos y síntomas para llegar a un adecuado diagnóstico. Sin nada más que decir, hasta luego, tengan muy buen día y nos vemos para una próxima oportunidad. Muchas gracias. Entonces, nos veríamos. Hasta luego.